Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, Devocional Diario para Todos. El día de hoy, 12 de marzo, vamos a conversar sobre lo que trae la Biblia en Deuteronomio 17, 18 y 19. Temas muy interesantes, bastante información, pero bueno, vamos a tener que abordarla de todas maneras. Y nos corresponde en San Marcos, capítulo 13, la primera parte, del 1 al 23. Bueno, el día de hoy tenemos nuevamente la oportunidad de tener con nosotros como invitada a Jessica Jiménez desde el Estado de México. Jessica, bienvenida nuevamente a Dedito. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este día viene con todo. Esta palabra está muy interesante. Buenas noches para los que están en Europa y en Asia. Para los que están en América, buenos días. Y para los que están en España, buenas tardes. Bueno. Eh, bueno, Jessica, vámonos entonces porque hoy tenemos bastante material y es bueno a veces compartirlo, leerlo, más que resumirlo, porque son instrucciones que vienen como empaquetaditas en grupitos de paqueticos de versículos. Entonces, pues vamos a comentarlos. Yo encontré una perla muy grande el día de hoy, una maravilla que encontré, yo no la había visto. Pero bueno, llegado el momento, la comentaré al final del capítulo 10 y en el 17, en el 18, también en el 19. En fin, hay perlas por todos lados, uno tiene que sacar tiempo para encontrarlas. Pero bueno, vamos entonces a iniciar Deuteronomio 17. Sí, bueno, realmente empezamos con Deuteronomio 17 y aquí estamos viendo todo lo que viene siendo la ley de Dios, pero está relacionado con la justicia. Y como bien dijo el pastor William, este capítulo podemos dividirlo en paquetito, porque Deuteronomio 17 yo lo he dividido en tres paquetitos. Y el primer paquetito en el que lo vamos a dividir es del versículo 1 al 7. Entonces aquí en este versículo, en estos versículos vemos algo muy importante. ¿Por qué? Porque vean en el versículo 1 lo que dice. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en la cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces, aquí, ¿cuál es de alguna forma, lo que les manda el Señor? Aquí lo que les manda el Señor, fíjate, viene en el versículo 5 al 7 y dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Este era el castigo que de alguna manera se tenía que hacer para las personas. Pero aquí hay algo importante que tenemos que ver. Al principio ves que te leí que ahí les dice que ya no es necesario que hagan una ofrenda o que hagan o que ofrezcan un holocausto. O sea, ya no es necesario eso, sino que ya el Señor les está mandando algo, ya les está diciendo, tú ya vas a apedrear a las personas o al hombre o a la mujer que tú encuentras haciendo algo malo. Pero ahora tú me vas a preguntar, bueno, pero ¿qué era lo malo o qué era lo que estaban haciendo mal para que el Señor mandara que se les hiciera esto? Eso está
en el versículo 2 y 3, que es donde está, y en el 3 dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. O sea, aquí lo que se les estaba de alguna manera castigando era que volvieron a... O sea, que cuando el Señor les dijo que no. Entonces, imagínate ya el castigo que ya estaban diciendo que se les diera. Ya era apedréalos y hasta donde quede. Entonces, ve ya cómo las cosas ya estaban de alguna manera, o sea, cómo el Señor ya daba ese tipo de, ya se daban ese tipo de reglas, ¿no? Ahora, te podrás preguntar, ¿pero por qué apedreado o por qué de esa manera? Bueno, es que realmente en esa época se usaba así, los castigos. Entonces, ve cómo las reglas ya iban siendo ya un poco más, pues como vamos a llamarlo justas, pero ve, o sea, ya la gravedad, ¿no? O sea, ya ve cómo el Señor ya manda de qué manera ya se les iba a poner este castigo, pero por andar en idolatría. Entonces creo que sí es bastante interesante mencionarlo. Así es, así es. El tema de idolatría es un tema serio, de la mayor gravedad. Aquí hay algo interesante para tener, que luego se tiene en cuenta más adelante en la Iglesia Apostólica, y es el tema de 2 o 3 testigos, de lo que habla Deuteronomio 17:6, que hayan 2 o 3 testigos, que no, o sea, con un solo testigo no es suficiente, porque ese solo testigo puede ser un testigo falso, puede ser un testigo comprado, en fin. Entonces necesita como mínimo 2 o 3 testigos para poder denunciar a la persona. Y sí, el tema de idolatría sin compasión. Dios es sin compasión con la idolatría, es decir, porque ese es un mal. Imagínense, no, es que no me atrevo ni a pensar un ejercicio de empatía con Dios. Adorando dioses que son unos demonios ahí, unos ángeles caídos. No tiene sentido para Dios eso. Eso es una vergüenza en la que caería el pueblo de Israel, engañados por las estrellas, por el ejército de los cielos, esos espíritus que hay por ahí en el segundo cielo, en fin. Muy fuerte el castigo para los idólatras. Demasiado fuerte. Tan así que como les comenté en un inicio, o sea, empieza el capítulo diciendo que ya no es necesario que ofrezcan ni buey ni cordero. Entonces ya desde ahí les está diciendo el Señor, ya no me hagas un holocausto, ya ves esto y este ya es el castigo. Entonces date cuenta cómo ya por esa idolatría en la que había caído el pueblo, pues ve las reglas que ya el Señor ya le estaba poniendo. Entonces ya eran más estrictas, ya eran más conforme a la ley, ¿no? Y ahora el otro paquetito que podemos ver en este capítulo sería del versículo 8 al 13. Y ahí de alguna manera, ¿qué le dice el Señor? El Señor ahí ya le da como la instrucción de que si ya tiene algún problema o si ya es algo, otro tipo de problema que no sea idolatría, porque así lo vamos a decir, te lo vamos a leer, pero es que eso es más bien lo que le está diciendo aquí al Señor. Ok, a lo mejor vas a tener algún problema diferente, no siempre va a ser por idolatría, pero ¿qué vas a hacer en esos casos? Y lo que va a hacer en esos casos viene en el versículo 9 y 10. Pero fíjate lo que el Señor le dice, que qué tiene que hacer o cuáles son los casos en los que si se presenta algo, pues él sepa qué, ¿no? Entonces, en el versículo 8, como dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y fíjate lo que le dice a quién tiene que ir.
y esto es en el 9 y el 10, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. O sea, ahí prácticamente le está diciendo, ok, o sea, cuando tengas alguna situación diferente, entonces tienes que ir con los sacerdotes levitas en el lugar donde ellos te digan, y lo que ellos te digan que vas a hacer es lo que tú vas a hacer ahora. Vas a hacer lo que ellos te digan en ese momento. Entonces ya vemos cómo ya están puestas las autoridades. Ya están los sacerdotes y sacerdotes levitas. Entonces él ya tiene como esas autoridades a las cuales él tiene que recurrir si pasa alguna de estas situaciones. Entonces ya fíjate cómo ya no iba a depender de él. Ya iba a depender de lo que dijeran los sacerdotes. Entonces también yo me pongo a pensar y digo, ok, pues entonces los sacerdotes estaban en conexión también con Dios. Entonces también ellos iban a estar en esa intimidad con Dios, iban a estar de alguna manera conectados con Él, a manera de que lo que también Él les dijera, ellos también iban a decirlo, no lo iban a decir por digamos, sentimiento o porque ellos quisieran, ¿no? Sino también iba a ser lo que el Señor también les dijera. Entonces, ve lo interesante de esto, ¿no? Cómo ya estaban las autoridades aquí ya puestas. Ujú. ¿Está bien? ¿Podemos continuar? Sí. Ok. Sí. Entonces, viene algo bastante interesante en lo que sigue del capítulo y dice instrucciones acerca de un rey. Entonces, fíjate cómo aquí ya el Señor menciona también en un momento dado lo que tiene que hacer cuando entra a la tierra que Él les está prometiendo. Y eso viene en el versículo 14 y 15. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, fíjate cómo ya el Señor desde aquí ya le está diciendo que en el momento de que ellos tomen la tierra que Él les está prometiendo, va a poner un rey. Pero que ese rey, Él va a decidir quién va a ser. Él va a decidir quién es ese rey. Pero ahí da las instrucciones precisas, o sea, date cuenta cómo va a ser alguien que es de ahí, o sea, que es de sus mismos hermanos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo también el Señor también de alguna manera les está poniendo o le dice las características que también tiene que tener este rey, ¿sí? Y en el versículo 19 y en el 20 lo menciona. Y eso es algo muy importante, porque dice en el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea, fíjate cómo aquí también ya está diciendo el Señor, ok, o sea, va a haber un rey, sí, yo te voy a decir quién va a ser el rey, va a ser de entre tus hermanos, no va a ser un extranjero, pero yo también necesito que él
se sujete de alguna manera a la palabra que yo voy a darle, pero también yo necesito que su corazón esté acorde a, o sea, que sea de un corazón humilde, ¿no? O sea, yo así lo entiendo, o sea, no quiero que sea una, o sea, ¿cómo les diré? Como que yo aquí siento que el Señor ya le está diciendo, ok, o sea, yo necesito que esta persona tenga el corazón humilde, que tenga los pies sobre la tierra, que no se vaya a enaltecer porque es el rey. O sea, yo sí necesito que él sea una persona humilde y que no se aparte de los mandamientos que yo les voy a dar, sino que lo que quiero es que lo siga. Y va a estar en esta posición, pero yo necesito que sea así. Entonces, ya hemos visto en muchas lecciones, bueno, y en varios programas de Edito lo del tema de la humildad, porque creo que así el Señor también nos quiere a nosotros, ¿verdad? Quiere que seamos de un corazón humilde, de un corazón sencillo. Entonces, fíjate cómo aquí también para este rey que él iba a poner necesitaba estas características. Y creo que el Señor también así quiere que seamos humildes, pero que también nosotros también guardemos sus mandamientos y lo que Él nos está diciendo, ¿no? Pero ya vemos aquí cómo ya les está diciendo que va a poner a un rey, o sea, ya va a poner a alguien más arriba, ¿no? Ya va a haber una autoridad, además de que en estos momentos ya estaban los sacerdotes y demás, pero ya le estaba diciendo, va a venir alguien más, va a venir una autoridad que va a estar más, en una posición más arriba, por así decirlo, ¿no? Me gustaría poder comentar lo siguiente, una perlita que está ahí en varias perlitas que están ahí en Deuteronomio 17-19. Y nos hacemos una pregunta a los amigos que nos están escuchando. ¿Quién debe tener la Biblia consigo para leerla? O sea, ¿quién debe tener la Biblia? En palabra de Dios para todos, dice, el rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y estas normas. Entonces, es un principio que aunque Dios estaba adelantando el tiempo de los reyes, porque iba a venir el tiempo de los jueces, mucho tiempo, muchos siglos, pero se estaba anticipando a eso. No quiero entrar en el tema de los jueces y de los reyes, sino en el nuevo pacto nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea, un rey es aquel que lee la Biblia, que tiene la Biblia y que la lee todos los días. Ahora, ¿cada cuánto debe leer la Biblia un rey? Todos los días. Voy a leerlo en Biblia Actual versión 4. Dice, y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida. ¿Cada cuánto hay que leer la Biblia? Todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Jehová, su Elohim, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirla. Ahora, otra pregunta. ¿Qué se aprende leyendo la Biblia? El mismo versículo. ¿Qué se aprende leyendo la Biblia? Pues temor a Jehová. Voy a leerlo, el mismo Deuteronomio 17-19, pero en la versión Kadosh mesiánica. Dice, permanecerá con él y él la leerá todos los días por todo el tiempo de su vida para que él aprenda, y aquí viene la respuesta, temer a Yahweh, su Elohim, y guarde todas las palabras de esta Torá y estas leyes y las obedezca. Bueno, hay que leerla todos los días. ¿Hasta cuándo? Debo leer la Biblia todos los días de la vida. Voy a leer en traducción en Nuevo Mundo. Dice, y esta tiene que continuar con él y él tiene que leer en ella todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estas disposiciones reglamentarias por medio de ponerlas por obra. O sea, el tema de, estoy tratando de aprovechar el texto que está en el Antiguo Testamento al día de hoy. Somos reyes, sacerdotes, somos hijos. Debemos leer la Biblia cada día, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos.
¿Por qué? Porque necesitamos aprender a temer a Jehová y guardar todas sus ordenanzas. Bueno. Ok, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Siempre obedecer al Señor y a todo lo que, y a todas las ordenanzas que, pues, que Él nos da. Y pues bueno, vamos a continuar con el capítulo 18 de Deuteronomio, en donde nos habla de las porciones de los levitas. Entonces, fíjate aquí, en este capítulo yo te quiero resaltar que hay un paquetito de versículos que es del versículo 4 al 8. Y del versículo 4 al 8, ahí nos dice todo lo que se les tenía que dar a los levitas, ¿sí? Porque nosotros sabemos, y en el versículo 1 te lo dice, y es lo que ya hemos visto en capítulos pasados, sobre los levitas, ¿verdad? Sobre la tribu de Leví. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. ¿Sí? Pero fíjate cómo aquí en los versículos 4 al 8 dice que es lo que se les tenía que dar a los levitas o que era lo que tenían que darles. Y fíjate cómo en el versículo 4 dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando salieron levitas de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Entonces, fíjate cómo aquí ya menciona esto. Aquí ya menciona todo lo que ellos iban a recibir, pero también lo que ellos podían hacer. O sea, de alguna forma, aquí ya les dice que ellos también ya iban a ministrar también. Entonces, fíjate cómo ellos aquí ya, los levitas como tal, ya están tomando un lugar un poco más, vamos a llamarlo privilegiado, ¿no? Vamos a llamarlo que ya estaban teniendo un lugar privilegiado, al grado de que ya iban a recibir esta parte, ¿no? De las primicias, pero que también ellos ya también iban a estar ministrando como tal, ¿no? Entonces, aquí también vemos la importancia que tenía la tribu de Leví. Dios asegura la provisión para los levitas, que van a recibir pues ofrendas, diezmos, primicias de parte del pueblo. Bueno, vamos y luego sigue del 9 al 14 con prácticas abominables, ¿sí? Prácticas abominables, por ejemplo, dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Esas naciones que tenían que desplazar, que eran 7 naciones en un territorio pequeño, esa gente tenía prácticas abominables. Por ejemplo, y esto es lo que Dios quería erradicar, versículo 10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Adoraban a Moloch, que era un dios donde le ofrecían los niños al fuego. Dice, ni quien practique adivinación. O sea, en esas culturas habían adivinos, pero Dios no lo va a permitir en el pueblo de Israel. Ni hechicería. Esto es que sea sortílego o hechicero. 11. Ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos.
es una evocador de muertos y es un tema delicado porque el reino de los muertos no está permitido que los muertos se comuniquen con nosotros. Sin embargo, las tinieblas le han enseñado a los evocadores de muertos a comunicarse con los muertos. Es decir, hemos visto por ahí unas películas que en televisión, que evocan un muerto y que es una broma, que es un falso, pero no, hay gente que puede, un evocador de muertos evoca a los muertos. Pero eso es una transgresión a Dios. Dios no quiere que nosotros conversemos con los muertos, ni le hagamos misas a los muertos, ni los nombremos intercesores de los muertos. Ahorita se muere cualquier persona y ya todo el mundo dice en las redes sociales que es un angelito que nos está cuidando desde no sé dónde, o sea, una invocación y una cultura de los muertos, pero una cosa fea. Versículo 12. Voy a compartir esta parte aquí de las prácticas abominables. Que cualquiera que hace estas cosas abominables a Jehová, y por causa de estas abominaciones, Jehová su Dios los expulsa delante de ti. Es por eso que están siendo expulsados. Entonces, si están siendo expulsados por estas prácticas, pues, abominables, pues, Dios no va a permitir que el pueblo se quede con algunas de esas prácticas. Vea lo que dice el 13. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Perfecto. Un versículo poderoso. ¿Cómo debe ser? Perfecto. Maduro. Porque estas naciones que vas a desposeer, ¿sí?, escuchan a brujos y a hechiceros. Estas naciones escuchan a brujos y hechiceros, pero a ti no se te ha permitido esto por Jehová tu Dios. Entonces, estas prácticas abominables que tenían estas naciones paganas, pues Dios no las iba a permitir en su pueblo. Y está siendo claro con ellas una vez más. Luego sigue el tema de un nuevo profeta, que Dios va a levantar un nuevo profeta que es Josué, porque Moisés era un profeta, pero va a levantar a un profeta que va a ser Josué. Sin embargo, habla hacia futuro de cómo saber cuándo un profeta es verdadero o cuándo es un profeta falso. Que eso nos sirve hoy en día todavía para evaluar como un protocolo profético. Entonces, ojo con lo que sigue del 15 al 22, porque aparte de estar hablando de lo que va a suceder, que Moisés iba a ser reemplazado por Josué, ojo porque van a venir y en la actualidad aparecen profetas o guías que, que no son enviados por Dios. Vamos a mirarlo con Jessica. Sí, es que realmente lo que comenta el pastor William viene del 19 al 22. Y sí es bastante fuerte lo que dice. ¿Por qué? Porque en el 18 ve lo que dice. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. O sea, ya desde él le está diciendo, ok, también te voy a levantar a un profeta, va a ser de aquí de entre tus hermanos, pero él también va a hablar lo que yo diga, ¿no? O lo que yo le diga. Entonces, fíjate cómo ya en el capítulo 17 vimos que va a levantar un rey, ya le dice que va a haber un rey. Y en este ya le está diciendo, ok, pero pues entonces también te va a levantar un profeta. Pero fíjate, ahí viene lo bueno. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así de, ups. O sea, si yo no lo escucho, o ellos no lo querían escuchar, el Señor se los iba a demandar, o sea, les iba a decir, oye, ¿por qué no lo quisiste escuchar? ¿No? Ahí va. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¡Sas! O sea, ahora sí que aquí es de cuidadito que digas que tú eres profeta, te levantes sin que yo te haya dicho que eres, porque ve lo que iba a pasar, ¿no?
y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la hablo de tal profeta, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, fíjate cómo aquí el Señor ya les está diciendo que también tengan cuidado. ¿Por qué? Porque él iba a levantar a ese profeta. O sea, él iba a decir quién era, pero no dudo ni tantito que varios iban a querer levantar. Y ellos iban a querer decir que ellos eran. Por eso le está diciendo, ok, pues quien se levante y quien diga qué es, pues entonces va a morir, ¿verdad? Porque yo en ningún momento le dije que era él. Claro. Entonces, aquí hay que tener de alguna manera cuidado, ¿verdad? Porque igual, a lo mejor es un poquito delicado, ¿no? Pero a lo mejor también en la actualidad, ¿no? Muchos se pueden levantar y decir que son profetas o que el Señor los llamó o algo así, y no es así. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de llamados de parte del Señor, ¿verdad? Y ver que realmente es cierto. Claro. Así rapidito, voy a contar algunos testimonios así rapidito. Yo me he encontrado con amigos pastores que me han invitado que porque para presentarme un profeta, una profeta de su iglesia, y yo la he escuchado y le he dicho al pastor, no, pastor, ella lo único que tiene es que tiene don de lenguas e interpretación de lenguas. Eso es un don. Eso es un don que hace parte de lo profético, pero todavía no es profeta. Ah, es que hablan lenguas y las interpreta. Bueno, eso es un don. Eh, Otra experiencia. Una pastora que tenía dos congregaciones como especializada pues en mujeres maltratadas, y yo la veía como medio raro, y que era profeta porque daba profecía personal. Y yo le dije al líder de ella, que era un apóstol, amigo mío, y yo le digo, no, esa señora es un don de adivinación, esta señora no es profeta, es adivina. Pero ¿cómo? Si nosotros tenemos un equipo profético. Con el tiempo se supo que era una bruja de alto nivel que se había infiltrado y estaba pastora de varias iglesias. Bueno, otro caso. Entonces, eh, tengo muchos casos para contarles, eh, pero el tiempo no nos da. Entonces hay que tener cuidado con personas que tienen el mundo espiritual abierto. Hay personas que tienen percepción espiritual abierta. Entonces un pastor que no ve el mundo espiritual se asusta porque una persona tiene el mundo espiritual abierto y no es profeta. Simplemente esa persona tiene el mundo espiritual abierto porque su abuelo o su tatarabuelo era hechicero, era brujo. Entonces, por ser brujo, hechicero, la descendencia tiende a tener la percepción espiritual abierta. Entonces, eso tampoco tiene que ver con ser un profético. Ahora, para eso hay escuelas proféticas donde van examinando, y profetas mayores o maduros van examinando la profecía que va diciendo o que van sintiendo, diciendo los profetas que están emergiendo. Es la mejor que hay ahorita. Unas escuelas proféticas donde se le puede corregir qué sale de su alma y qué sale del espíritu, y qué sale de su espíritu y qué es lo del Espíritu Santo, para ir madurando al profeta. Entonces, claro, en ese tiempo, pues no habían escuelas proféticas en el tiempo de Moisés. Más adelante por allá fue Eliseo el que fomentó la escuela de profetas, que se llaman los hijos de los profetas, que es escuela de profetas. Pero quería citarlo porque para que no, es decir, para que no se dejen engañar, y los pastores a veces se desaniman con lo profético porque les ha aparecido un adivino estafador, ¿sí? Por sus iglesias. Entonces, no, pues
yo lo que digo es no se asusten por la gente que adivina. Un adivino le dice lo que le da un profeta a nivel personal, le dice dónde nació, cómo se llama, cómo llama su mamá, cómo llamaba a su abuelito. Eso lo dice un adivino o un profeta de profecía personal. Entonces no asustarse con eso y no pensar es más, hay personas que tienen ese don de la adivinación, pero no viene de parte de Dios, viene de parte de las tinieblas. Entonces, son temas que tener cuidado y la mejor regla es por su fruto los conoceréis, no por su don, sino por su fruto. Hay que esperar el fruto. Hoy en día corremos de un lado para el otro, a escuchar, a prestar nuestros oídos de un lado para el otro. Hay que esperar un poquitico y por eso es importante, por ejemplo, este programa de Edito, porque toda palabra profética debe estar sujeta a la palabra. Cualquier cosa que contradiga la palabra, ¿sí?, que no tenga sustento bíblico, pues los maestros inmediatamente tendremos que entrar a corregir cualquier palabra profética que no tenga sustento escritural. Y cualquier persona, yo digo que una persona que no lea la Biblia es muy vulnerable a ser engañada por un adivino, por un falso profeta. Y saben, esa vulnerabilidad, ¿sabe cómo se llama? Iniquidad religiosa. Como la persona tiene una iniquidad de sus ancestros, la persona no busca de Dios, sino que busca que alguien le predique. Es una consumidora de cultos. Le gusta que otro le comparta. No le gusta ir a la palabra. El consumidor de cultos fácilmente es engañado. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Queremos que todos los que nos escuchan estén vinculados a una iglesia local. Eso no hay nada, eso no lo vamos a discutir. Sea fiel en su iglesia donde Dios lo puso, pero mis amigos, cada uno tiene una relación directa con Dios que no tiene nada que ver con la iglesia local, ni la iglesia de la ciudad, ni la iglesia en casa. O sea, cada uno debemos tener una comunión con Dios. Y conocer las escrituras es como alimentar el sistema inmunológico para que cualquier engaño, cualquier mentira no llegue a nosotros. ¿Sí? A mí me agarró una gripita esta semana. Y yo digo, pero pues no era la hora, no era el momento. Claro, me puse a sacudir algo que tenía mucho polvo y yo creo que fue una carga de polvo concentrada, pues creo yo, pues como lo que yo imagino, que era es decir, uno es capaz de resistir determinado virus, pero no una carga viral pesada, no sé, entonces, y tiene que ver mucho también con el sistema inmunológico. Entonces, leer la Biblia, le escudriñan las escrituras, vamos a decirlo así, fortalece el sistema inmunológico espiritual de nosotros. Yo sé que algún teólogo me puede decir, oye, ¿de dónde sacas tú eso del sistema, el sistema qué? El sistema inmunológico espiritual. No, lo estoy diciendo en parábolas, como Jesús, para ver si, para que lo entiendan los que lo tengan que entender, ¿sí? Es decir, la palabra nos fortalece. Mi ánimo en este programa y nuestros conversadores de Edito en este programa es que cada persona se convierta, como leíamos en el capítulo anterior, en el versículo Deuteronomio 17-19. Todo rey lee la Biblia todos los días, hasta siempre. Es decir, ay, es que yo solamente leo la Biblia los miércoles. No, la palabra dice que hay que leer la Biblia todos los días. Ah, pero es que yo oro, es que yo adoro. No, espérate, estamos hablando de leer la Biblia. ¿Cuándo hay que leer la Biblia? Todos los días. Ah, es que yo leo un versículo, man. No, pues te vas a demorar 500 años para terminar la Biblia. O sea, ¿por qué no le das la vuelta a la Biblia por lo menos una vez al año? Que son 20 minutos diarios para que la leas en un año. Ahora, si la vas a estudiar, pues ya le tienes que sacar un poquitico más de 20 minutos, pero yo creo o sea, lo que estoy tratando es de animarlos en buena onda. Aquí nos están escuchando seguramente personas de muchas iglesias evangélicas, de muchas iglesias tal vez carismáticas, o personas que no tienen iglesia. Conéctense con la palabra. Y si no la entienden, vayan y humíllense delante del Señor
digan, Espíritu Santo, enséñame, porque no entiendo. Yo después de haber leído la Biblia en varias oportunidades, yo me humillo, la mayoría del tiempo me humillo y le digo, Espíritu Santo, enséñame algo nuevo hoy. No quiero ir a leer la Biblia con lo que ya tengo aprendido, yo quiero descubrir algo nuevo y el Espíritu Santo es bueno, ahí nos va llevando. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Para temer a Jehová, es uno de los 7 espíritus de Dios, temor reverente a Jehová, y para guardar sus ordenanzas, mandamientos, preceptos, instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, miren la importancia de esto. Bueno, y ya después de este protocolo profético, por eso hay que anotar las palabras proféticas que a uno le dan, anotar la fecha. Yo las anoto, porque si, pues claro, lo que pasa es que hay mucha palabra profética condicional. Condicional es que depende de muchas cosas, entonces a veces, pero ya hay muchos libros, buenos libros sobre material profético muy buenos que se consiguen en las librerías de artículos religiosos. Ya hay libros muy buenos sobre el tema profético. Entonces los animamos a que compren libros, se instruyan. Autores muy buenos como Bill Hammond, Rick Joyner, ¿sí? Son clásicos. Francis Frangipane, son clásicos. Clásicos. Chuck Pierre, Peter Warner, son clásicos de la última generación donde todos sus materiales son excelentes, ¿sí? Entonces, porque tenemos que crecer, tenemos que avanzar, pero avanzar sólidamente. Bueno, nos queda un capítulo en Deuteronomio, mi estimada conversadora dedito, Jessica Jiménez, el capítulo 19. Sí, nos queda todavía el 19, que la verdad sí está bastante interesante también, porque se titula Las ciudades de refugio. Entonces, al inicio cuando lo ves, dices, bueno, ¿a qué se refiere con esto? Pero sí es bastante interesante, porque el Señor de alguna manera también le da la instrucción y le dice, fíjate en el versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. O sea, aquí le está diciendo que las va a dividir en 3. O sea, él va a dividir en 3 esas ciudades. Ajá. Pero fíjate que esas ciudades tienen como propósito algo. O sea, el hecho de que las divide en 3, viene en los versículos del 9 al 14. ¿Sí? Y dice, ok, es más bien en el 11, fíjate lo que dice. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huye a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No lo compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Digamos que estas ciudades era como por si alguien había hecho algo mal, algo en contra de su prójimo, se había matado o se había hecho alguna situación grave, las personas de alguna manera iban y se refugiaban en estos lugares. Pero al final de cuentas, como lo vemos, o sea, ok, se iban y se refugiaban, pero eso no quería decir que no iban a ser juzgados o que no iba a venir la ley, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo vimos aquí, sí lo dice en el versículo 12. O sea, sí de alguna forma, ellos iban a tener ese,
o sea, los iban a ser juzgados a final de cuentas por lo que hubieran hecho, pero era como la finalidad de esto. Y fíjate cómo en el versículo 7, 8 y 9 también dice algo sobre esta separación de estas ciudades. Dice, por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová su Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero entonces aquí date cuenta cómo le está diciendo, ok, vas a dividirla en 3, pero también si es necesario para que no, digamos, para que lo que se haga o lo que tengan que pagar estas personas no lo paguen todos, pues bueno, se tendrá que dividir otra vez en 3, ¿no? Pero realmente esta era la finalidad como tal de estas ciudades del refugio. Claro. Tomando el contexto de otros capítulos que aparecen sobre ciudades de refugio, ahorita no los vamos a buscar por tema de tiempo. Ellos constituyeron 3 ciudades al oriente del Jordán, es decir, donde estaba la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ahí dejaron 3 ciudades, 3 poblaciones que eran ciudades de refugio. Y al occidente del Jordán, donde quedaron las otras 9 tribus y media, contando la media de Manasés, otras 3 ciudades. Recordemos que las ciudades de los levitas eran 48 ciudades repartidas entre las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Interesante cómo se juega con el 12 más 1, ¿no? Hay veces cuando Dios quiere ajustar 12, entonces José aparece como tribu. Pero cuando quiere a los levitas separarlo de los 12, entonces la tribu de José la parte en Manasés y en Efraín. Es interesante cómo juega Dios con el 12 más 1, ¿no? Para jugar con el 12. Es ahí como algo interesantísimo. Y entonces, en esa ciudad de refugio, pues eran ciudades de los levitas, simplemente que ahí vivían levitas. Ahora, la tierra se contamina con la sangre derramada. Ahora, cuando hay un culpable, alguien que mata a otra persona, entonces había algo que se llamaba un derecho legal del vengador de la sangre. Un familiar cercano podía matar o asesinar al que había matado a su familiar cercano. Claro, después de haber pasado por un proceso de juicio de los ancianos, sacerdotes y ancianos de esa ciudad. Interesante eso. Pero como había gente muerta que digamos sin intención, ¿sí? Y eso lo dice el 5. Por ejemplo, 19:5 dice, por ejemplo, se van con su prójimo a cortar leña y al blandir con su mano el hacha para cortar el árbol, el hierro se desprende del mango y alcanza a su prójimo y muere. O sea, un accidente de trabajo. Cortando leña, se suelta el mango metálico, mata al compañero de... Entonces, se levanta un sentimiento de venganza de los seres, de los familiares del muerto, pero era una persona que fue muerta accidentalmente, ¿sí? De hecho, no se sabía que eran enemigos, al contrario, se sabía que eran amigos. Entonces, esa persona se presentaba delante de los ancianos y sacerdotes para que lo declararan, digamos, inocente. Era, digamos, un homicidio involuntario. Entonces se le daba como un salvoconducto. Estoy como inventando, pero es como que se le da, como que nadie lo puede tocar, sino que él se va a vivir durante un tiempo hasta que el sumo sacerdote de la ciudad donde él estaba muera. Él se tiene que ir a vivir
mientras a los familiares se les acaba el deseo de venganza. Bueno, es una manera que Dios tenía ahí de proteger a los homicidas involuntarios. Entonces, y también el capítulo habla también de algo muy interesante, un tema que está solo en el versículo 14. Después de hablar de la ciudad de refugio, en el 14 habla de algo interesantísimo, un solo tema en un versículo, que es el tema de las propiedades. No desplazarás el lindero de tu vecino que fijaron tus antecesores, en la herencia que has de poseer, en la tierra que Jehová tu Dios te da en posesión. Eso era algo sagrado, la propiedad privada. Nadie puede correr un lindero. Eso trae maldición. Cuando hemos visto la lista de bendiciones y maldiciones, correr un lindero trae maldición al que corre el lindero. Y ya sabemos que en nuestros países latinoamericanos, de tanta violencia, de tanto desplazamiento, hay gente que vive en una tierra pero sin propiedad legal. Ha sido a base de matar a los anteriores que vivían ahí, se han quedado en las tierras y por generaciones se quedan viviendo en esas tierras sin tener la propiedad legal. Y si hay alguno que no vaya a cuidar su rancho, su finca, su hacienda, pues le van corriendo las cercas, ¿no? En fin, eso. Y ya del 15 al 21, en este capítulo 19, nos habla ya de otro tema, que son las leyes sobre los testigos. Leyes sobre los testigos. Exactamente. Y creo que esto, bueno, al menos cuando yo lo leí me remontó mucho a una parte de la escritura que vimos en Mateo, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente aquí en el versículo 15 resume todo, ¿no? Y dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera o con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, fíjate aquí cómo dice que si alguien hace algo, no es suficiente un testigo, sino que tiene que haber 2 o 3 más. Entonces, tienen que ser 2 o 3 para que, es como decir, para que proceda realmente, ¿no? El poderlo acusar o el poderlo juzgar. No podía ser 1, tenían que haber 2 o tenían que haber 3. Entonces, fíjate, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Ajá, o sea, tenían que ir los 2 o los 3 para que se pudiera proceder contra esa persona. Entonces, ya cuando lees esto, tú dices, bueno, es que realmente cuando en el Nuevo Testamento nos hablan de otras cosas, pues como que tiene sentido. ¿No? Me recuerda cuando nos dice que cuando nos habla algo con alguien, con la persona, y que si esa persona no nos escucha o no quiere, pues ya hablamos a otro, ¿no? Y si ya con él tampoco, pues ya hablamos a más. Entonces, pues de alguna manera también yo eso fue cuando lo leí, yo dije, wow, es que ya desde aquí, desde esto que le está diciendo con 1 no es suficiente, tiene que venir 2 o 3, luego mi corazón me remontó a esa parte de la escritura. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo desde la ley de Moisés, ¿no? O sea, ya estaba, pero el Señor lo vuelve, o bueno, en el Nuevo Testamento, cómo el Señor lo vuelve a retomar. Y de hecho, de alguna manera, ve aquí como en el versículo 20 y 21 ve lo que dice, y dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti.
y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando realmente el Señor, también en el Evangelio de Mateo, como dice, habrás que es dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor dice, pues no, ahí es cuando ya nos habla del perdón, ¿no? Y es cuando viene también en el Evangelio toda la parte del perdón, pero él vuelve a retomar esta parte, ¿no? El Señor vuelve a retomar esto del ojo por ojo y diente por diente, pero cuando toma eso, se refiere a esto. ¿Por qué? Pues porque aquí en el Antiguo Testamento así era, o sea, era ojo por ojo, diente por diente, o sea, pero no, el Señor ahí es cuando dice no. Antes era así, pero ahora no es así. Ahora yo te invito a que perdones. Entonces, ve qué hermoso, ¿no? Como cuando vamos, y este plan de lectura es hermoso, y yo de verdad te sigo, te invito a que sigas con él, porque tú conforme vas a ir avanzando, vas a ir también ligándolo así. Y cuando veas algo así, vas a decir, ah, pero yo leí esto. Y ahí es cuando el Señor te habla de una manera tan bonita, que dices, ahora entiendo, ¿verdad? Porque el Señor lo decía. Porque luego aquí están ese tipo de respuestas. Claro, hay circunstancias, hablando de la calumnia, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos, alguien nos puede hablar mal de un amigo, alguien nos puede hablar mal de nuestro cónyuge, de un hermano, de un pastor, pero puede haber calumnia, es decir, puede ser un testigo falso el que nos esté dando la información. Si es una persona honorable, pues por favor, se necesitan como mínimo 2 o 3 testigos, ¿sí? O sea, no se le puede dar credibilidad a una sola persona, dado que puede ser un difamador profesional. Esa persona puede ser una difamadora. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Un protocolo de no crea a la primera lo que le dice a alguien, espere validarlo, ¿sí? Espere validarlo. Y en temas de iglesia, local, congregacional, es importante eh, seguir estos protocolos. Son procesos, son procesos. Muy bien. Nos vamos entonces a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Hoy nos toca del 1 al 23, la primera parte. En este Marcos 13 hay 2 versículos al principio. Voy a leerlos. Dice, y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedra y qué edificio. Versículo 2, Marcos 13:2. Y Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? Le pregunta a Jesús. Dice, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Todos sabemos que por la historia, más o menos 40 años después, es decir, en el año 70, el templo del que estaban hablando ahí fue completamente destruido, completamente destruido. ¿Sí? Y bueno, dice, vienen como titulado aquí, que dice señales antes del fin, ¿sí? Para tenerlas en cuenta. Y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, aquí ya hay un grupo de 4, le preguntaban en privado, dinos cuándo será todo esto y cuál será la señal de que todo esto esté a punto de cumplirse. Marcos 13:5. Entonces Jesús comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Eso debe suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en todas partes. Wow, en todas partes, dice ahí. Y habrá hambres. Estos son principios de dolores de parto.
13:9. Pero mirad por vosotros mismos, os entregarán a los sanedrines y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y de reyes por causa de mí para testimonio a ellos. 13:10. Y el evangelio tiene que ser proclamado antes a toda la gente. Así es. Sí, realmente, así como lo estamos viendo, fíjate cómo lo que acaba de leer el pastor William en los versículos del 7 al 8, 6, 7 y 8, es algo que estamos viendo ahora. O sea, no nos tenemos por qué asustar por lo que está pasando, porque realmente, pues sí hemos visto últimamente pues que ha habido guerras, que se está levantando pues nación contra nación, que está habiendo terremotos, pero a final de cuentas aquí lo dice la palabra, ¿no? O sea, aún no es el fin, o sea, que ya estamos viendo esto, sí lo estamos viendo. Ajá. Pero creo que el Señor en esta palabra que nos está diciendo, o sea, que son señales, pero no las dice como para asustarnos, más bien es para que estemos preparados cuando Él venga. Ujú. Y luego dice, versículo 9, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, fíjate aquí, este versículo, qué poderoso, ¿sí? Y dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, el Señor ya nos está diciendo desde aquí, es que mi palabra tiene que llegar a todas las naciones. Bueno, como tú sabes, yo tengo el llamado a ser misionera. Entonces, ahorita que lo leí me llegó porque dije, wow, es que aquí nos está diciendo el Señor a todos que tenemos que llevar su palabra a toda nación. Uh-huh. Pero fíjate, como dice en el 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. O sea, de alguna forma que el Señor ya también nos está diciendo, ¿quién va a ir con nosotros cuando hablemos de su palabra? Va a estar el Espíritu Santo ahí respaldándonos, ¿sí? Él es el que nos va a respaldar, por eso siempre hay que estar llenos del Espíritu Santo para poder hablar de su palabra a todas aquellas personas que lo necesitan. ¿Ok? Entonces, fíjate aquí otra cosa que también dice en el versículo 12 y en el versículo 13. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí lo vemos, o sea, cuántas veces por creer en el Señor, por creer en el Evangelio, también lo vemos. Pero es como te comento, o sea, esto no nos debe de alarmar, sino más bien es poner manos a la obra antes de que el Señor venga, porque ya lo estamos viendo, ya estamos viendo muchas de estas cosas que están aquí. Así es. Ahora, el siguiente versículo es complejo y ha causado mucha controversia. El 13:14. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe ser, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Han habido periodos donde, al parecer, esta palabra se ha podido cumplir. Abominación desoladora, del cual habla el profeta Daniel. Abominación desoladora. Al parecer, uno de los 4 herederos generales que heredaron el gran reino de Alejandro Magno
hizo una abominación desoladora, sacrificando unos cerdos allí en el templo, en Jerusalén. Antíoco Epifanes, si me funciona bien la memoria en este momento, y por eso la revuelta de los macabeos y todo esto. Y al parecer, por allá en el año también, en la destrucción completa de Jerusalén, sobre los años 69-70, también hubo abominación desoladora. Entonces, como que hubo un cumplimiento de, como que hubo un fin de algo, de un tiempo. Es que los tiempos son como circulares, como que se acabó un tiempo, un eón de tiempos, una temporada de tiempos. En ese momento, cuando se está cerrando un ciclo de tiempos, ¿sí? El que esté en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa. El que va hacia el campo no regrese a tomar su capa. Hay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Por tanto, orad que no sea en invierno. Claro, en invierno con nieve, pues es difícil el desplazamiento para poder huir. 13:19, porque aquellos días serán una tribulación, tal como no la ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo, hasta ahora ni jamás la habrá. Y si el Señor no acortara esos días, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos que eligió, acortó aquellos días. Entonces, si alguien nos dice, mira, ahí está el Mesías, mira, allí está, no lo creáis. 13:22, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales y prodigios. ¿Qué van a dar los falsos mesías y los falsos profetas? Señales y prodigios. O sea, un falso profeta, un falso mesías hace señales y prodigios, las hace. Entonces, a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Recordemos que hay varios niveles, ¿no? Llamados, escogidos, fieles y verdaderos. Aquí los que están en peligro son los escogidos. O sea, el que está en el segundo nivel, los escogidos. El fiel y el verdadero no son agarrados por los falsos profetas. ¿Cómo quieres tú que ningún falso profeta te engañe? Pues asegúrate de no ser llamado ni escogido, sino en esos dos niveles, sino asegúrate de estar en el tercer nivel, que es fiel, o en el cuarto, que es verdadero, ¿sí? Para evitar ser engañado por un falso profeta, un falso mesías. Pero vosotros estad alerta, o lo he predicho todo. En fin, la oración, estamos en este movimiento de café de oración. La oración nos permite estar alerta. Algo que hemos aprendido en este tiempo es preguntarle al Señor, Señor, porque cuando estudiamos las fiestas, por ejemplo, las fiestas bíblicas, claro, algunos se enfocan en tratar de revivir la tradición y tal vez el Señor ordene algunas comunidades que las celebren para que vayan y escudriñen las escrituras y saquen de esa cultura, saquen elementos proféticos. Pero llega un momento donde las cosas no se pueden hacer por religión, celebraciones de manera religiosa, que así es como celebramos el Pesat, o sea, Pascua, que aquí es como celebramos la fiesta de panes sin levadura, que aquí es como celebramos la fiesta de Pentecostés, que aquí celebramos la fiesta de las cabañas, sino que en cada tiempo, estoy hablando de las fiestas principales, pero también en cada tiempo tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿y cómo quieres que yo celebre esta Pascua que viene el mes entrante? ¿Cómo quieres que la celebre? ¿Qué tienes tú para mí en esta nueva Pascua? En este pesar, ¿sí? En este pesar. ¿Qué viene para mí? O sea, cuando ya la hemos celebrado muchas veces, ¿qué hay nuevo? Entonces yo creo que el Señor nos va llevando a cada uno en un aprendizaje diferente. Eso sí, a nivel de comunidad, de iglesia local, hay que preguntarle al Señor cuál es el tiempo, qué debemos hacer en este tiempo. Es una pregunta que a nivel personal debemos hacer al Señor diariamente. Y en este tiempo, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿En qué me puedo involucrar? ¿En qué no me puedo involucrar?
Se trata de eso, de ser muy sensible a los tiempos, porque aún los llamados y los escogidos van a ser extraviados. Entonces hay que estar un poquitico más arribita, porque van a haber señales y portentos y prodigios muy grandes. Entonces, que no sea la señal, que no sea el milagro, que no sea el prodigio, que no sea el portento, el que nos haga caer en una apostasía, en una herejía, o en algo que no venga de parte del cielo, sino que venga, que sea un ángel disfrazado de luz, ¿sí? Perdón, un ángel, un demonio, un ángel caído disfrazado de luz, y en la cual podamos ser engañados. Bueno, amigos, como dice aquí, por tanto, orad, orad, que no sea en invierno. Bueno, todo esto nos sirve, todos estos consejos que nos dan, de estar siempre apercibidos, estar no viviendo como por inercia, sino estar como con los radares puestos. ¿Qué está pasando? Estamos en el 2023. En un dedito alguien me dijo, William, el 2024 va a ser muy importante porque es el año de la remisión. No el documento que indica una carta aporte o que indica una carga logística, no, no es esa remisión, sino es un tiempo de perdonar deudas. Ah, es un tiempo de perdonar deudas el 2024. Es decir, si tú tienes deudas, amigo que nos escucha, es decir, alguien te debe y en el 2023, en lo que queda no te lo pagan, perdónalo para que ese hermano que no te pudo pagar, ese familiar que no te pudo pagar, libéralo. Que en el 2024 tú te sueltes y a los que no han podido pagar deudas, ojalá sus acreedores que pudiesen en un momento determinado ser malos acreedores y maldecirte porque tú no le pagaste, pero no tienes posibilidad de pagar, perdón. Entonces, pues que en el 2024 Dios toque los corazones de esos acreedores y te liberen de esa deuda que no puedes pagar, ya sea que como deudor o como acreedor, ya sea que te perdonen o que tú perdones, va a ser importante ese año de remisión. Bueno, pues aquí ya hemos abordado lo correspondiente el día de hoy. Amigos, gracias por estar con nosotros en este devocional. Las redes sociales funcionan con algoritmos que sirven para que nos puedan mostrarlo en países donde no tenemos amigos, simplemente porque la gente está queriendo leer la Biblia, por algún hashtag que usamos, algún numeral que usamos. Entonces, si usted nos ayuda en este tiempo eh, nos ayuda comentando, dándole like, compartiendo con otros, pues nos ayuda. De algo estoy seguro, Jessica, en este momento, que todavía, te lo puedo casi que asegurar, Jessica, que todavía no se ha cumplido al 100% lo que dice en Marcos 13:10. Aún hay 1.100 millones de musulmanes que no han escuchado hablar de Cristo. Muchos de ellos sí, pero faltan todavía 1.100 millones de musulmanes por escuchar de Cristo. Entonces, creo que hay muchas señales, pero todavía no es el fin. Es decir, si usted pensaba que Cristo venía mañana, pues lamento decepcionarlo, pero todavía Marcos 13:10 está lejos de... Claro, ahora, que Dios puede traer un avivamiento y en 15 días todo el mundo musulmán conocer a Cristo, eso puede ser algo sobrenatural. Entonces, pero falta que pase ese avivamiento, o sea, o que haya ese movimiento, que se cumpla Marcos 13:10, que el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación y de reino, sean proclamadas a todas las gentes en todas las naciones. Falta eso. Ahora, que puede ser en
un mes. Ah, sí. Ah, que nos vamos a demorar 20 años para evangelizarlos a todos. Ah, o 500 años. No lo sé. Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles lo saben. Así es. Algo adicional, Jessica, ya para terminar. No, realmente creo que en esta porción, pues ya vimos, ¿no? Algunas de las señales, pero como bien comentas, ¿no? Y también yo lo comenté, o sea, todavía ya estamos viendo varias, pero pues todavía no es el fin. Entonces creo que el Señor en esta porción de la Biblia sí nos está diciendo que tenemos que llevar su palabra antes de que todo esto suceda. Entonces, si ya estamos viendo que están sucediendo algunas cosas, pues no tardemos en llevar su palabra y pues continuar con nuestro plan de lectura y pues seguir adelante en las cosas del Señor. Amén. Bueno, amigos, Dios les guarde, les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos. Gracias, Jessica. Bendiciones, un gusto estar con ustedes.